¿Qué pasa, torpedo? A ver, hoy os traigo un vídeo que creo que os va a gustar mucho. Es sobre el análisis del sector de ciclismo del Trading, el 140.6 IN, el Campeonato de España de larga distancia que se corre en Girona. Es uno de los triatlones de larga distancia que va a hacer Diego, mi socio, este año. Y la duda que tiene él y que tiene todo el mundo es si se va a usar cabra o se va a usar bicicleta con acople. ¿Qué es más rentable de las dos cosas? Según el circuito es complicado porque tiene más de 2000 metros de nivel positivo. Todo eso lo vamos a analizar hoy en este vídeo. Soy Juan P. Vázquez, esto es Planeta Triatlón, cabecera y empezamos. Bueno, como ya sabéis, para el análisis de los sectores de ciclismo, incluso de los sectores de maratón o de maratones individuales que se pueden analizar tanto por velocidades como por vatios como por muchas cosas, pues yo utilizo una aplicación en la que lo que hago es unir varias cosas. Por un lado, cojo todas las características de la bicicleta, de cómo va el ciclista sobre la bicicleta. La bicicleta me refiero tipo de ruedas, si lleva tubular, si el grosor de la cubierta, si lleva bici normal, bici de ruta, bici aero, si lleva cabra, si su posición es siempre acoplado, si se levanta en la subida, si lleva un casco aero, si todas las cosas que tienen que ver con la bicicleta, ¿vale? Si va en un grupo súper caro y va muy a ligera de peso, su peso, todo lo de la bicicleta. Por otro lado, cojo todos los datos del deportista, su peso, su altura, su FTP, su pulso máximo, veo más o menos en qué vatios, en qué zonas podemos andar para correr esa carrera, o esos ritmos en el caso de ese maratones. Cojo todos los datos de la bici y del ciclista, y a eso le uno los datos de la prueba. Cojo el track de la carrera, el recorrido con el desnivel, y lo que hago es unirlo todo y a eso sumarle pues la temperatura de ese día, el viento de ese día, la humedad de ese día, y con todo eso pues saco un archivo en el que puedo dárselo a mi deportista. Él puede ver cuántos vatios tiene que hacer en cada uno de los tramos del recorrido del sector de bici o de la maratón de una prueba. Las maratones suelen ser llanas, entonces no se suele hacer mucho, pero en bicicleta, sobre todo en pruebas con desnivel como esta, pues sí que es muy importante. Bueno, lo primero que hago es meterme en la página de Trading. Aquí tenéis, bueno, es larga distancia, 30 de mayo en Girona, es Campeonato de España de larga distancia, ¿vale? Aquí abajo. El sector de bicicleta, pues entrando aquí en su página web podéis ver el recorrido, incluso podéis descargaros el track, que es lo que yo he hecho para tener el desnivel de la prueba. Yo con todo esto, como os he dicho antes, con todas esas cosas que tomo del deportista y de la bici, pues me he venido aquí a la plataforma de Best Bike Split y he unido todo y he hecho la comparativa de la bicicleta usando una cabra y usando una bicicleta de ruta con acoples. ¿Cuánto creéis que es la diferencia? Pues no mucha. Hay pocas diferencias, para que veáis. Esta primera imagen que os pongo, aquí arriba lo tengo, 140 prueba Diego, y aquí abajo pone ejemplo Diego, ruta con acople. Esto quiere decir que aquí él colocaría en su bicicleta normal de carretera, le coloca unos acoples, se posiciona más o menos como puede, y con eso para adelante. Aquí, con esta configuración, tardaría, para los 179-180 kilómetros, tardaría 6 horas 31 minutos. Para unos vatios medios de 162. Como veis, hay un poquito de diferencia, no mucha, entre el vatio medio y vatios normalizados. Eso es por el desnivel. Pero 6 horas 31 minutos. ¿Qué pasa si nos vamos a cabra? 6 horas 31 minutos frente a 6 horas 24 minutos. Son solo 6 minutos el uso de la cabra con el uso de una bicicleta de ruta con acople. Es verdad que, bueno, estaba hablando con él y él no mantiene una posición acoplada en la subida. En la subida ya tenemos por ahí algún artículo escrito en el que se puede ver cuánto afecta el ir acoplado conforme va aumentando la pendiente. Yo os diría que siempre que podáis intentéis ir acoplado. Siempre que podáis. Es verdad que en desniveles muy altos, en el desnivel a partir del 8%, o del 10%, o del 12%, va a ser complicado, lógicamente. Pero en desniveles un poco más pequeños, en pequeños repechos, pequeñas subiditas, intentéis manteneros acoplados porque ahí sí que vais a seguir ganando esa ventaja aerodinámica. A él le he puesto esa desventaja en las dos bicicletas y bueno, la diferencia que me da pues es pequeña, son solo 6 minutos. Ahora, todo esto va a depender de tu posición real, porque esto es una estimación. Que bueno, que os invito a entrar en @cdatest, es un dispositivo que hemos desarrollado nosotros, yo estoy metido también ahí dentro, que es para medir tu posición aerodinámica en la bicicleta en tu casa. O sea, tú colocas una lona verde que vale 20 euros en Amazon, te colocas una webcam
te posicionas en tu cabra y puedes hacer análisis midiendo tu área frontal para reducir tu coeficiente aerodinámico. O sea, estás mejorando tu posición a 0 euros, inversión 0 euros. Bueno, tienes que comprar solo la licencia, que es un pago único, que ahora mismo está en 99 euros, pero con eso podrías hacerte la medición aerodinámica en tu casa las veces que quieras, probando el material que quieras, probando los cascos que quieras, probando las posiciones que quieras. Y eso sí que es importante, porque cada uno de vosotros tendréis una posición aerodinámica distinta. O sea, no podemos ahora extrapolar esto al resto de la gente. Sí es verdad que más o menos para tener una idea os puede servir, pero no lo podéis sacar. Como no lo podéis sacar, lo que voy a haceros es un análisis por sectores, que eso sí que os va a gustar y os va a servir. Así que vamos a verlo con el recorrido real. Bueno, este es el recorrido real de la prueba. Aquí tenéis el mapita de Girona, por donde se va a hacer la prueba. En azul tenéis el desnivel y como veis, pues hay varios picos. Aquí tenemos 1, 2, aquí 2 piquitos pequeños, 3 y 4 picos importantes y luego un sub y baja que yo considero que también es importante. Estos picos son los picos en los que habrá que ver a cuántos vatios tenemos que ir para no morirnos después durante la prueba. Así que, como a la salida ya empieza en subida, yo creo que podríamos dividirlo en un primer sector, que sería este. Entonces, desde la salida, pues habría que mantener unos 180 vatios medios, desde la salida. Yo me anotaría en un papelito, por ejemplo, primeros 14 kilómetros, 180 vatios. A partir de ahí, bajada hasta la siguiente subida. Pues mira, vamos a hacer la bajada hasta aquí, y pondríamos 10 kilómetros aproximadamente a 127 vatios. Esto, como es bajada, si eres capaz de apretar mucho y acoplarte bien, pues puedes ganar mucho con la cabra. Después diré cuál usaría yo. Pero bueno, aquí los siguientes 14 minutos, 127 vatios. Siguiente sector. Cogeríamos la subida. Vamos con la segunda subida importante. La segunda subida importante son en torno a 7 kilómetros, pues 7 kilómetros a 183 vatios. A él le he puesto un FTP de 260 vatios. Más o menos podéis tener una idea mirando aquí el IF. O sea, aquí va él a un 0,74. Si vosotros tenéis un FTP más alto de 300 vatios, pues si os vais a un 0,75, pues más o menos podéis saber los vatios a los que tenéis que ir vosotros también. Así que vamos a ir haciéndolo así y así todos les podéis sacar jugo a este vídeo. Siguiente tramo. Desde aquí arriba podemos irnos largo. Yo creo que hasta el kilómetro 100, ¿vale? Y así marcamos como hito el kilómetro 100. Pues mirad, hasta el kilómetro 100 en ese último tramo tendría que ir a 157 vatios medios, a un 0,65. 0,65 en un Ironman siempre se dice que es 0,70, 0,75. Yo creo que el cementerio está lleno de héroes. Entonces, si queremos correr bien después de una maratón, pues no podemos irnos a un 75% de nuestro FTP, a un IF 75. Tenemos que irnos un poquito más abajo, si queremos correr después bien en la maratón. ¿Que queremos hacer solo un sector de bici muy bueno? Pues subiros arriba y pegaros una paliza de 180 kilómetros, pero la maratón posiblemente no la corráis bien. Entonces, en este tramo llano, más o menos llano, 160, 155, 160 vatios medios a un 0,65. Siguiente tramo, nos iríamos con la subida ya, ¿vale? Desde el kilómetro 100, que esto sí que lo podéis marcar bien en vuestro papelito que os apuntéis, desde el kilómetro 100 vamos a coger hasta la subida al pico. Pues mirad, ahí tenéis unos 10 kilómetros y medio a 181 vatios, 0,74. Más o menos, para que tengáis la idea, las subidas van a ser en torno al 75% de vuestro FTP y los llanos entre el 65 y el 70% de vuestro FTP. Con eso yo creo que podéis tener más o menos todo controlado. A partir de esta subida, si lo volvemos a hacer, yo creo que hasta la siguiente subida, hasta el 140, pues mirad, igual nos vamos a 0,65 del porcentaje de nuestro FTP y en su caso pues serían 156 vatios medios aproximadamente. A partir de aquí, pues yo ya haría uno hasta el final, desde el 140 al 180, esos 40 kilómetros, pues a unos 160 vatios, 0,68. Como digo, la idea que tenéis que tener aproximadamente es subidas al 0,75 y los llanos o los falsos llanos, que la media de los kilómetros más largos que os salga a 0,60, entre 0,65 y 0,70 de vuestro IF. No os paséis mucho en bicicleta porque se ve que es un recorrido complicado. Fijaros aquí el circuito como es, o sea que tiene mucha curva, no creo que sea un circuito muy rápido, por eso le sale a él en el total, que lo podemos ver aquí ahora,
le salen 6 horas 24, o sea, no se supone o no se presupone que va a ser una carrera muy rápida. Y bueno, si la carretera tiene mucha curva y tiene mucha cosa, pues hay que ser también un buen piloto. A partir de aquí, pues vendría la decisión final, o sea, qué configuración elegimos para correr esta carrera, el 140.6 IN, en larga distancia, Campeonato de España, en Girona. Yo personalmente, como entreno siempre en la cabra, yo me lanzaría con la cabra. Es verdad que podemos ver un poco, si queréis, ventajas e inconvenientes de una y otra, pero yo creo que si en las bajadas o en los llanos o en los falsos llanos eres capaz de ir bien acoplado, pues puedes ganar mucho respecto a la de ruta. ¿Hay mucha diferencia en subidas entre la de ruta y la cabra? Yo creo que no hay tantas. Hay varios estudios hechos, estudios prácticos hechos, en los que se han subido pendientes con cabra y con bicicleta de ruta, y la diferencia ha sido muy baja, porque en la posición de la cabra te colocas arriba, o sea que vas muy parecido a la posición de la ruta, y la única diferencia que habría sería el peso de la cabra con el peso de la bicicleta de ruta. ¿Qué pasa? Que ese peso en porcentaje con el peso total del conjunto ciclista-bicicleta suele ser muy pequeño, o sea, una diferencia de 1 kilo entre una cabra y una bicicleta de ruta, en un total de 90 kilos o de 80 kilos o de 85 kilos entre ciclista y bicicleta, pues es muy poco, es un porcentaje muy pequeño, entonces la diferencia es muy pequeña. Al final necesitas casi los mismos vatios en las dos para hacer tiempos similares y sin diferenciación así que sea alarmante entre eso, entre una cabra y una bicicleta de ruta. ¿Qué ventaja tendríamos con la cabra? Como digo, que en las bajadas, los falsos llanos, todo lo que se pueda, iríamos acoplados. ¿Qué ventaja tendríamos con la bicicleta de ruta? Pues que si tiene muchas bajadas con muchas curvas, pues se controla mejor la bicicleta de ruta. Es más fácil coger curva, trazar curva, es más fácil la técnica, digamos, en una bicicleta de ruta. Es más manejable, se baja mejor. Entonces, si eres buen bajador con la de ruta, pues sí, le puedes sacar algo de ventaja al que venga con una cabra. Pero al final lo que tenemos son 5 subidas, el resto es un sube y baja, que yo creo que con la cabra lo podemos salvar bien. ¿Cuál es la decisión que vais a tomar vosotros? Pues me gustaría que me lo explicaseis un poco. Ponérmelo abajo, los que lo corréis, los que no lo corréis y habéis llegado a esta parte del vídeo, a esta parte final. ¿Qué opináis? O sea, ¿qué le diríais a vuestro amigo que tiene que hacer? Yo, como digo, yo la correría con la cabra. El que quiera ruta con acople es una buena opción, pero yo particularmente iría con la cabra. E incluso a Diego, por ejemplo, le he puesto la configuración perfiles de 80 o de 90, yo creo que es una buena decisión también colocar perfiles grandes, incluso si puedes o si tienes la posibilidad, colocar una lenticular o unas tapas en la rueda trasera. Os vuelvo a decir lo mismo que os decía antes, podéis analizar vuestra posición aerodinámica con el dispositivo de CDA Test, lo podéis buscar en Instagram, @CDA Test. Con eso lo podéis analizar vuestra posición y ver vuestros números en vuestra casa. A partir de aquí, pues desearos mucha suerte a los que vais a hacer esta carrera. Es la primera edición y la verdad que tiene muy buena pinta. Se ve que hay mucho cariño puesto en la organización. Y bueno, yo creo que va a ser una prueba importante, pues se va a hacer hueco dentro del calendario que tenemos nacional. Y lo dicho, que me contéis abajo, ¿qué pensáis vosotros? ¿Qué vais a hacer? ¿Vais a elegir una, otra? ¿Cómo veis estos análisis? Explicádmelo abajo y lo comentamos. Y poco más, a mí que me sigáis en redes sociales, en @JuanPVázquez, en Instagram, que subo cositas muy interesantes. Como siempre os decimos, si os ha resultado interesante el vídeo, que le deis a la manita de me gusta, que os suscribáis si no os habéis suscrito, que lo compartáis, porque seguramente les ayuda a más gente. Estos vídeos los estoy haciendo de otras carreras, de otras competiciones, de triatlón la mayoría, de larga distancia. Así que está pendiente e incluso en nuestro buscador podéis poner antes de correr vuestra carrera del año, pues buscarlo porque posiblemente tenga hecho ya el análisis. Y poco más, que seáis buenos, que entrenéis mucho y que nos vemos en el próximo análisis, en el próximo vídeo. Que a ver qué pasa, a ver qué elige el Diego. Que ahora me llamará y me dirá, oye, ¿qué hago? ¿La cabra o lo otro? Para lo decides tú, que para eso te he hecho el vídeo este. Bueno, que sé bueno, entrenad mucho y hasta el próximo. Chao, chao.